Bueno, estamos de vuelta. Otro tema, Ramón. Zona Franca ayer presentó este trabajo periodístico de Kenia Velázquez, donde ella detecta por algunas denuncias de trabajadores del Fórum Cultural Guanajuato que por más de 6 años, 140 empleados de esta espléndida infraestructura cultural que además ha venido posicionándose muy bien y cumpliendo su cometido aquí en León y para todo el estado de Guanajuato, carecen de los elementales servicios médicos. Les viene cubierta la parte de seguridad social por el ISEG, pero no pueden acceder a un tratamiento hospitalario. Y han ocurrido casos delicados. Ha habido incluso ya una consulta, ¿no? Exactamente. Como una consulta. Algo que violenta derechos constitucionales elementales, ¿no? Totalmente. Y lo que lo vuelve más delicado es que el patrón sea el gobierno. Exacto. Bueno, tal parece que las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que ya eran bastante pro patronales, no han sido suficientes y ahora el patrón está buscando cómo ir todavía más allá de estas reformas. Y sí, coincido contigo en el énfasis, que en este caso el patrón sea el gobierno y quiebre la ley de esta manera, a mí me parece gravísimo. Vi las declaraciones que publica Zona Franca, en el sentido de que está de Arturo Joel Padilla, de que está cubierta la seguridad social por el ISEG, porque ellos decidieron estar en el ISEG. Bueno, sí, está cubierta nada más una parte, como bien lo mencionas, el servicio médico no lo cubre el ISEG. Mira, Arturo Joel Padilla, que tomó la dirección del Fórum hace aproximadamente un año, bueno, creo que incluso un poco más, cuando fallece el anterior director, recibe este problema. Y yo creo que este es un problema que se tiene que resolver pues con presupuestos públicos. Efectivamente. Tú no puedes, son pago de prestaciones, se cargan en la nómina, etcétera. El Fórum está dejado ahí un poco a la mano de Dios por parte de su principal socio fundador, que es el gobierno estatal, ¿no? Hay un patronato, más bien un consejo de ciudadanos, lo integran ciudadanos y lo integran funcionarios públicos, que tampoco dice esta boca es mía. Me parece muy delicado que se piense en satisfacer un bien social como es la cultura, pero no se violentando derechos fundamentales, ¿no? O sea, pierdes el humanismo respecto de tus trabajadores, bueno, y ni siquiera a cambio de esto, ¿no? Porque... O sea, veo dos temas. Una grave negligencia administrativa, dejar que las cosas pasen. Digo, si un gobierno no resuelve los problemas de sus propios trabajadores, en un caso como estos, ¿cómo esperas que resuelva graves problemas sociales donde incluso tiene que lidiar con otro tipo de voluntades? ¿No? De acuerdo, es una buena comparación. Y en segundo lugar, esta cuestión de, bueno, te dije ineficiencia administrativa, de incoherencia, ya en el caso de Miguel Márquez, que ya tiene año y 8 meses en el poder, de mandar una campaña de valores hacia la sociedad, diciéndole a la sociedad, ya, pórtense bien, sean honestos, paguen sus impuestos, etcétera, y tú no hacer lo propio, ¿no? Definitivamente, o sea, vamos, a ver, eso son muestras de deshonestidad muy grave, ¿no? El poner a un trabajador, en este caso a varias decenas de trabajadores, 140 trabajadores, en una condición tan de riesgo, si no es que, bueno, ya la han sufrido, como es la salud. A mí me parece verdaderamente de una negligencia que raya en lo criminal, y lo subrayo así porque... Si fuera un patrón privado, podría ser sujeto de cárcel, ¿no? Por supuesto, sí, tal vez podría llegar a eso, ¿no? Entonces, a ver, y recalco lo criminal porque, a ver, una desatención a un trabajador de esos que no pueda cubrirse sus servicios médicos puede significar una peor condición de salud a la que en ese momento enfrenta, o incluso la muerte de él o de alguno de sus dependientes, ¿no? No, pero además, hoy nos decía un funcionario del Seguro Social, el jefe de afiliación y cobranza, que por ser una entidad paraestatal, una entidad gubernamental, podrían ser sujetos de un convenio voluntario, que ellos no pueden llegar y como fiscalizar, ¿no? Y obligarlos. Pero bueno, imagínate bueno, y esa petición de parte, el trabajador tiene que demandar, es un asunto entre el trabajador y su patrón. Pero si mañana ocurre algo grave, un trabajador se accidenta, hay consecuencias graves, incapacidad o muerte, y este trabajador o sus familiares demandan al foro, se va a venir un problema terrible al foro. Claro, ¿no? va a significar costos altísimos y una situación que en 6 años es milagroso y excepcionalmente afortunado que no les haya ocurrido nada. No se puede sustituir una cosa con la otra. A ver, sí es cierto, el trabajador puede, bajo determinadas circunstancias,
generar una afiliación voluntaria a los servicios médicos. Sí, llámese Seguro Popular, llámese IMSS o algunas de estas figuras que permiten esta forma de seguro. El caso, aquí hay una obligación del patrón que no se sustituye con la voluntad del trabajador de afiliarse voluntariamente. Sí, o sea, si lo hiciera así el trabajador, aún así estaría en falta el gobierno al incumplir una de sus funciones fundamentales, que es el preservar la seguridad de sus trabajadores. ¿Sí? Yo no sé, vamos, con ese ejemplo, cómo va a exigirle a las grandes armadoras que se están instalando, y me refiero a ellas por el volumen y la contratación masiva que harán, que cumplan con condiciones laborales por lo menos mínimas hacia sus trabajadores, cuando el propio árbitro de esto no lo está haciendo, ¿no? O sea, me parece grave la posición en la que se pone el gobierno. Bueno, y hay que decir que la mayor parte de este incumplimiento ocurre en la administración de Juan Manuel Oliva, okay, ¿no? También hay una grave responsabilidad, porque desde que empezó a trabajar el foro, están en la misma circunstancia. Sí, aunque, a ver, yo ahí diría que qué grave que estén así desde el gobierno de Juan Manuel Oliva, pero es año y medio de gobierno de Marcos. Creo que para darte cuenta de estos focos rojos, pues se necesita nada más voltear un poco hacia donde están, ¿no? O sea, sí, la misión de Arturo Joel Padilla pues será presionar a las autoridades y decirles tenemos que resolver este problema. Y no ojalá que esto no repercuta en el presupuesto del foro, que ha hecho de veras un buen trabajo. Claro, ¿no? que no se afecten otras partidas, de por sí les dan poquitísimo dinero y que del mismo cuero salgan todas las correas sería fatal. Exactamente, digo, porque el trabajo que han realizado es bastante relevante, ¿no? Y sobre todo, como dijo Ramón Vargas, el tenor mexicano, es un Ferrari. Y pues bueno, necesitas ponerle gasolina para que funcione. Y estas cosas cuestan bastante. Y a ver, lo hemos visto, tú como yo, en los conciertos de ópera han sido maravillosos. En general, todo el trabajo de exposiciones. Pero hay una dinámica cultural en torno al foro, hay una formación de público que mucha falta le hacía a León y a la región. Yo esperaría que no afecte su presupuesto, sino al contrario, beneficie su presupuesto, beneficie a sus trabajadores, y esto voltee los ojos a una de las instancias culturales más importantes. Un reconocimiento, perdón que te interrumpa, Ramón, a esos trabajadores que han aguantado a pie firme. Claro, ahí, ¿no? claro. Sin siquiera Y con proyectos verdaderamente importantes, ¿no? Claro. Con proyectos como no los había habido bueno, no solo en la ciudad, sino en la región. Hay una deuda ahí del gobierno del Estado definitivamente. Ojalá se cubra pronto. Bueno, y esta red médica que se plantea formar, yo la veo muy problemática. En la Universidad de Guanajuato ya quebró una red médica que tendrá que ser subsidiada. Acá pues se podría paliar el problema inicialmente, pero después puede salir carísimo. Sí, yo creo que, a ver, a lo mejor no se trata de una red médica, a mí me parece grave la solución, se trata nada más de un cumplimiento de la ley, de su incorporación al organismo de seguridad, del organismo de salud que corresponda, ¿no? Así es. Tenemos casos en los que ha ocurrido lo contrario. Joel Padilla menciona algo, dice que se tendría que pagar dobles prestaciones si estás en el ISEG y en el IMSS o en el ISSSTE, porque ya no te aceptan IMSS e ISSSTE solamente subrogando la parte médica y no el resto de las prestaciones. Eso explica. Pero genera mayores beneficios a los trabajadores. A ver, y voy a poner el ejemplo, lo conozco directamente. El ayuntamiento de Irapuato, el ayuntamiento anterior de Irapuato, encabezado por Jorge Estrada, Valero, aprobó por unanimidad el que sus trabajadores, independientemente de estar en el Seguro Social, se incorporaran al ISEG. Eso, efectivamente, en algunos rubros podría haber generado dobles cuotas al patrón, pero generaba un beneficio adicional al trabajador, ¿sí? Es importante decir que qué grave, Arnoldo, que ese tipo de cosas que generaron beneficios a los trabajadores hayan sido motivos de observaciones de los órganos de control, generando un mayor beneficio a los trabajadores, y no estas, en donde el trabajador no está asegurado. O sea, hay una incoherencia incluso de no solo el gobierno, sino los órganos de control, verdaderamente. Habría que investigar si el órgano de fiscalización ya observó esto en el foro, o si no lo ha detectado en sus auditorías en 6 años. Bueno, si el gobernador en año y medio no lo ha visto, a lo mejor el OFS tampoco. Tanto tiempo, bueno. ¿No? Vamos a comentar algo antes de terminar, Ramón. La carta de Alfonso Cuarón, no tuvimos la oportunidad la semana pasada, pero bueno, más que los términos energéticos y las preguntas que le hace el cineasta al presidente de la República el lunes de la semana pasada, que fueron respondidas rápidamente en varias etapas, en Twitter primero y luego ya más pormenorizadamente por 2 secretarios de Estado y por un comunicado de la propia Presidencia de la República, me llaman la atención 2 cosas. Bueno, uno, que se tenga que ser un personaje de prestigio internacional, de gran poder en el mundo de las comunicaciones,
para que el presidente de la República considere importante atender con prontitud el derecho de petición, ¿no?, que marca la Constitución para todos los mexicanos. Y dos, que bajo cuerda, y un poco complementando esa rápida respuesta de Peña Nieto, se le haya venido a Cuarón una andanada de críticos desde los medios de comunicación, desde esta comentocracia política que escribe sobre todo en los diarios de la Ciudad de México, señalándole toda clase de detalles, desde cuestiones como que no escribió el texto él, que lo escribió Denis Dresser, el que comentó, o que se suma a la posición de Morena, o que quién es él para interrogar al presidente de la República, o que qué le importa lo que pasa en México si vive en Londres, que es un privilegiado, que se dedique a sus películas y que no se meta con los mexicanos, que me recuerda casi la manifestación de desagravio que organizaron los priistas en la época de Díaz Ordaz, llevando a los burócratas al Zócalo. Claro. O sea, otra vez la figura del presidente como inabordable, intocable, inatacable, pero no dicho ahora por el gobierno ni por un funcionario público, dicho por periodistas en los medios de comunicación, gravísimo. Muchos de los cuales se la pasaron cuestionando muy fuerte a Calderón en su momento. Claro. Entonces, lo que veo es una restauración de la vieja lógica priista. Gravísima. ¿No? Del presidente de la República como una figura intocable. Y la lógica de Emilio Azcárraga, el viejo Emilio Azcárraga, padre, de soy un soldado del presidente, ¿no? Soy un soldado del PRI. Claro, y cumpliendo esa encomienda. A mí me parece, muy grave, lo comparto. Yo creo que, primero está roto un sistema de comunicación con gobierno-sociedad, ¿no? Lo retomo, venía oyendo ahorita, camino para acá, Arnoldo, Javier Solórzano, y Javier Solórzano en su noticiero dedicó un buen espacio a la situación en Morelos, concretamente en Cuernavaca, con la muerte de Alejandro Chao y Sara, su esposa, y decía eso, no tenemos aparentemente una forma de comunicarnos con el gobierno se cierra a cualquier crítica. Aquí pasa en Guanajuato con las libres o con las mujeres que son activistas de género. Y es muy grave, coincido contigo en que tenga que ser un personaje como Cuarón el que salga a hacer un cuestionamiento para que le contesten. Yo creo que lo ideal hubiera sido que Cuarón no tuviera que haber hecho estas preguntas porque estuvieran respondidas de antemano y en una explicación muy amplia de estos proyectos de ley, ¿no? Claro, termina y yo te comento algo. Creo que eso era fundamental, y porque si no, entonces vamos a necesitar un Alfonso Cuarón para que el gobierno nos explique. No va a alcanzar a hacer otra película porque hay tantas cosas inexplicadas. Exactamente, lo vamos a tener que contratar como una especie de vocero de la sociedad. No, yo creo que el gobierno rompió algo elemental, rompió una comunicación con la sociedad, y un proyecto de un tamaño como el de la reforma energética, y digo el de la reforma energética porque es el cuestionado por Cuarón, me parece gravísimo que no haya sido explicado lo suficiente como para merecer estas preguntas, ¿no? Esa me parece el primer rompimiento. El segundo, sí me parece grave que tenga que ser un personaje como Cuarón el que conteste, y caray, Alfonso Cuarón esté donde esté, y cualquier mexicano esté donde esté, bueno, pues creo que ejerce su derecho a preguntarle al presidente. Terminaría con esto, Arnoldo. El derecho de acceso a la información no lo tenemos los mexicanos, lo tiene cualquier persona, dice la Constitución. Y por cualquier persona se entiende incluso alguien menor de edad, no establece que sean los ciudadanos, y por cualquier persona se entiende el ciudadano danés, el ciudadano americano o el peruano, etcétera, tiene derecho a formular una pregunta al Ejecutivo Federal o al presidente municipal de Jichú, ¿sí? Claro. Entonces, no es absurdo. En un mundo hipercomunicado eso va a ser cada vez más normal, ¿no? Efectivamente, me parece, de veras. Y la otra, Ramón, el gobierno invirtió millones de pesos, decenas quizás de millones de pesos en esta campaña publicitaria para decirnos que iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio del gas, incluso el de la gasolina, se atrevieron a decir lo que sube cada rato. Y ahora con las preguntas de Cuarón resulta que sí, pero que pues va a ser en el 2018 y eso dependiendo de muchas cosas, ¿no? Entonces también me parece injusto que sí se gaste dinero en una campaña mercadotécnica que engaña al final de cuentas porque totalmente. Es manipuladora, ¿no? Y no en explicar las cosas claramente como van a ser, o sea, nos siguen tratando como menores de edad. Y bueno, con esto concluimos, si te parece. Por supuesto, Arnoldo. Muchas gracias. Nos vemos aquí la semana que entra. Gracias al auditorio y al equipo. Con algún otro invitado. Por supuesto. Muy bien.
Terminamos la revista de la una. Muchas gracias por estar con nosotros.